Me da mucho gusto recibir de nuevo en estas casi ya 2 semanas que tenemos de estar transmitiendo mediante el taller de literatura en general. También hemos tenido unas sesiones sumamente agradables en Librerías Gandhi. Vamos a la tercera sesión de este libro extraordinario que hemos estado en sus cuentos, en sus 10 propuestas de lectura de esta escritora mexicana, Liliana Bloom, y que hemos recomendado su lectura, que además estamos pretendiendo aquí en una especie de tentativa de ir comprendiendo cada relatos y sobre todo recuerden en el sentido de la intención y la intencionalidad tanto del autor, en este caso la autora. Entonces recuerden, a lo largo de estas 2 semanas he tratado de persuadirlos de que dejen sus preguntas. Algunos obviamente han estado haciendo estas preguntas que puntualmente, no todos, entonces sobre todo los que espero que sean todos, los que participan en el curso Gandhi que hemos llamado Literatura y Filosofía, porque hemos estado nosotros abriendo estas sesiones tanto de los cursos como literatura en espiral, como una especie de servicio, ¿no? De servicio también de, bueno, más que servicio sería de contribuir de alguna manera a que todo cerca del arte, cerca de la literatura, cerca del pensamiento, en estos días confusos que tenemos en esta contingencia y en este aislamiento obligado. Mañana cerramos estas sesiones para regresar en abril y esperemos nuevas disposiciones oficiales en mayo. Bueno, cuál es el rumbo, cuál es el camino que vamos a seguir todos. Pero lo que sí de una vez les vamos a adelantar es el que nosotros vamos a seguir trabajando en torno a la literatura y que eso siempre para nosotros es algo que esperamos que para mucha gente lo siga haciendo también. La experiencia que me ha dejado estas casi ya 2 semanas red abierta es el que me he topado con gente que obviamente no está participando en ninguno de los cursos, cosa que me da muchísimo gusto. Tratar de seguir trabajando en la formación de lectores, seguir construyendo una comunidad de pensamiento, pero también en el sentido en el que la importancia que tiene el espacio. Yo sé que para muchos los que están en los cursos y están en los talleres en espiral, pues no es lo mismo estar en este medio que estar en un espacio reunidos. En el momento no tenemos otra alternativa. Vamos a tratar de ir construyendo, buscando, diseñando otros caminos en los que el mundo se recompone, en el que los seres humanos nos recomponemos también, pero por lo pronto seguimos mediante estas redes. Por lo pronto hasta mañana. Bueno, entonces seguimos con la última tristeza de los cítricos de Liliana Bloom. Ahora, aquí quiero reiterar para los que saben y para los que no saben lo que estamos haciendo en el taller, en cursos Gandhi, el curso Gandhi de literatura y filosofía es haciendo literatura. En la última sesión, por lo menos en estas redes y con este texto, ser muy puntual a qué nos referimos cuando decimos literatura y filosofía. Bueno, hay 2 caminos. Un camino muy ortodoxo, en el sentido de decir qué escuela filosófica o qué filósofo, porque hay filósofos que son escuelas en sí mismos, tiene influencia en X autor o en X obra.
Y entonces uno se convierte en una especie como de detective, ¿no? De detective literario, de estar como escudriñando, ¿no? Dentro del texto, si voy a encontrar a Nietzsche, o si voy a encontrar a Sartre, o si voy a encontrar a Kant. Y es que forzamos el texto. Lo estamos forzando porque necesariamente quisiéramos encontrar ahí el rostro, la cara, la mirada, la postura, las ideas de un filósofo. Y entonces decimos, hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que pretende la literatura es que exista un lector intérprete. La literatura nos forma como intérpretes y entonces aquí el intérprete en torno a su o acerca de su proceder como intérprete. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué interpreto como interpreto? Entonces en ese momento que nos preguntamos, haciendo filosofía. Entonces el propósito de este taller, de este curso Gandhi de literatura y filosofía es aprender a hacer filosofía. Filosofía suena sencillo, no lo es. Preguntarse, fíjense, preguntarse a uno mismo mediante el texto. Pero no solamente preguntarse acerca de sí mismo mediante el texto, sino acerca de mí mediante. Entonces ahí tendríamos que comprender muy bien que el texto me tiene que generar preguntas de reflexión, pero esas preguntas de reflexión no brotan así como así, porque cuando llevamos a cabo un proceso de interpretación, entonces las preguntas empiezan como a texturizarse en el texto. ¿Qué quiero decir con texturizarse? Empezamos como a mirarlas entre las palabras, ¿no? Empezamos a detectar ese tipo de preguntas y entonces no las formulamos y a la hora que no las formulamos ya estamos realizando una reflexión. Y una reflexión significa, en ese sentido, hacer filosofía. Entonces, me refiero a que la literatura es un medio precisamente de reflexión, de interpretación, de análisis necesario para el sí mismo, para las relaciones con los demás y para la realidad. Entonces, en ese sentido, el que nosotros intentamos de alguna manera mirar el texto como una batería de preguntas que están ahí implícitas y que nos lleve como lectores a preguntarnos en torno a nosotros mismos, a la realidad, a los demás. Preguntas, más que ir en un afán de encontrar una respuesta, nos haga abierto y sobre todo seres empáticos y comprensivos en torno a uno mismo y a la realidad. Bueno, entonces creo que más o menos intenté ser clara mediante la literatura. Por ahí les pido de nuevo que dejen sus preguntas, que esto es muy importante para mí, porque entonces podemos establecer un diálogo. Si no hay preguntas, no hay diálogo. La base es la pregunta. Entonces, por favor, hagan sus preguntas. Yo también les voy a preguntar a ustedes. Entonces, vamos a esta última sesión de tristeza de los cítricos. Decíamos, y siempre con el respeto de que ojalá y podamos llegar a muchos lectores, tiempos de desasosiego, todos entendamos, empecemos a entender la vida también en todos sus matices, ¿no? Hasta en los trágicos, como es el caso. Bueno, tenemos entonces los cuentos de Liliana Bloom y tenemos una prosa absolutamente. Ya en las dos sesiones anteriores hemos estado por ahí leyendo, ¿no? Fragmentos, cuentos y vemos toda esa prosa que no nos da respiro como lectores. Voy a ir a dos conceptos que estoy manejando de una manera muy metafórica, tanto en el sentido de prosa demoledora como en el sentido de no nos da. Entonces vamos a tratar de hacer filosofía, es decir, de interpretar y reflexionar
en torno a lo que nosotros llamaríamos una prosa demoledora. Miren, no es tan complicado. Llego yo a... Está muy fuerte. Es que esto es terrible. Bueno, eso es lo que llamamos demoledor. Bien, pero vamos más allá de este tipo de adjetivos. Aquí lo que encontramos es una serie de personajes que están viviendo una tragedia. Entonces, fíjense cómo ya de ahí ya encontramos ese lenguaje totalmente demoledor. Viviendo una tragedia. Pero que no hay una... Fíjense bien, la pregunta sería si acaso alguien podría suponer que en una tragedia hay una salida posible. No, no la puede haber. Es casi inherente, si no, no sería tragedia. Entonces, cuando decimos tragedia, lo que tiene de tragedia son dos. El elemento azaroso, se explica el elemento de destino, el elemento de fatum, de fatalidad que está ahí. Es decir, lo que no proviene de nosotros mismos, pero que al mismo tiempo todos hemos generado, por un lado. Y por otro lado, esa necesidad que existe de cambiar o de salir de la situación. Entonces, esto nosotros llamaríamos tragedia. Tragedia en este sentido, porque no me estoy yendo tanto a un concepto mucho más de los griegos. Espero que estén en su casita. Todos quedémonos en casa muy a gusto. Transmitiendo desde Gandhi, pero estamos obviamente tratando, ¿no?, de todos quedarnos en casa. Entonces un cafecito estaría muy bueno para estar comentando todo este tipo de cuestiones maravillosas que es la literatura. Bueno, entonces decíamos, personajes, tragedia. ¿Qué entendemos por tragedia? Dentro de estos 10 relatos, vamos a entender que hay un elemento que no proviene directamente de nosotros porque la sociedad misma lo genera. Pero encontrar un culpable, lo que está pasando ahora, ¿no? Todos de alguna manera esta situación. Por otro lado, parecería que es el destino, ¿no?, humano. Por otro lado, parecería que necesitamos encontrar un culpable. Entonces, es lo que estamos esperando ahora es la salida, ¿no?, la posibilidad de una salida de esto. En la tragedia, en las tragedias, en las 10 tragedias, entre comillas, con esa prosa demoledora que estamos viendo en Liliana Bloom, todavía lo hace más trágico para los habitantes, ¿no? Habitantes de los cuentos, personajes de los cuentos. Bien, entonces todos los pobladores, decíamos, de estas 10 narraciones, de estos 10 cuentos, de una manera muy metafórica, porque no podemos tampoco, donde dejé el texto, no podemos tampoco despegarnos, ¿no? Es decir, no podemos dejar de tomar el título del libro. Entonces todos los personajes metafóricamente son árboles enfermos. Ayer comentábamos incluso acerca que no se pierdan esta novela de las vírgenes suicidas o la película, que es buenísima también, de María Coppola. Somos árboles enfermos, pero esos, ¿sí?, dentro de un contexto social. En este caso es México. En este caso, el contexto de estas narraciones como si nuestro país fuera un enorme bosque, se explica, pero un enorme bosque de árboles enfermos. Ahora, ¿de qué estamos en cuestión? Lo que propone Liliana Bloom es que nosotros podamos preguntarnos cómo se manifiesta, dónde proviene esa enfermedad y si acaso podemos combatir la enfermedad. Conste que no estoy hablando nada de lo que está pasando ahora. Y estoy hablando todo de lo que está pasando ahora. Bueno, esta enfermedad, esta tristeza de los cítricos que vemos en cada uno de los personajes, es una enfermedad terrible. Y esa enfermedad nos hace seres grises. Ahorita voy a comentar esa metáfora que también Angelina Muñiz Huberman en este libro que se llama El siglo de la melancolía. Ahorita me voy a regresar a lo que acabo de mencionar. Entonces,
estamos condenados a causar el mal y a sufrir el mal del otro. Entonces, fíjense cómo estamos todos jugando ese doble rol. Hacemos el mal, nos hacen el mal. Y entonces, esa es la tristeza de los cítricos que nos convierte en seres grises. Grises porque una de las formas de detectar el virus, ¿no? El mal de estos árboles cítricos, es que los árboles empiezan a cambiar su color, empiezan a adquirir un tono gris, y ese tono gris puede ser paulatino, pero también puede ser muy rápido, y es el signo de la muerte, ¿no? De los árboles se mueren. ¿Por qué de tristeza? Una disculpa, entran luego estas videollamadas por Facebook, entonces si quienes me están mirando por ahí les pido una disculpa de estas interrupciones. Tengan un poquito de paciencia porque no puedo suspender en el teléfono nada. Entonces, bueno, decíamos, tristeza porque tenemos este color gris, ¿no? Que es el síntoma. Y decía, íbamos acerca del gris, ¿no? Del gris que tiene que ver con este virus, este mal, ¿sí? De la tristeza de los cítricos. Entonces, a ver, para ello me voy a un ensayo, decíamos, maravilloso, de Angelina Muñiz Huberman, se llama El siglo de la melancolía. Traten de conseguirlo, traten de leerlo, traten de disfrutarlo. Y dentro de una disculpa de nuevo, aquí estamos otra vez. Bueno, y entonces, en este libro de Angelina Muñiz Huberman, hay una especie de metáfora que ella usa cuando habla de la caída de las Torres Gemelas, y por ahí hemos estado comentando siempre en algunos talleres, tratar de entender, ¿no? Esta cuestión de lo grisáceo. Bueno, tiene que ver con Bauman también. En la filosofía líquida, ¿no? Todo lo que ha propuesto en torno a lo líquido Zygmunt Bauman. Y entonces lo que dice Angelina Muñiz Huberman es que los siglos terminan histórico, no es que ¿no? Festejando o llorando porque un año o festejando porque entra un nuevo milenio, ¿no? En este caso. Dice Angelina Muñiz Huberman que el siglo XXI inició con la caída de las Torres Gemelas, y ustedes han de recordar, quien lo pudo ver por televisión, lamentablemente esta situación, el que veíamos hombres corriendo por las calles de Manhattan, cubiertos, ¿no? por este polvo del cemento mismo. No hagan muchos caso a mis términos porque no tengo la menor idea del polvo del cemento, ¿no? Del escombro. Y entonces veíamos estos hombres grises corriendo por las calles y con dirección, ¿no? Tratando de ir hacia algún lado, pero tampoco nos quedaba muy tenían que ir, ¿no? Atravesando los puentes, huyendo, con estos rostros de incertidumbre, de terror, de desconcierto. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que desde la postura el hombre, la mujer, el 21 es gris. Es decir, fíjense cómo estamos tratando de relacionar unos textos con otros, ¿no? Y entonces ese hombre gris, esa mujer gris, ese ser humano gris, esa humanidad gris o grisácea, es violenta. Imagínense, estamos hablando de la caída de las Torres Gemelas para tratar de entender de alguna manera lo que nos hace estar, ser, convertirnos, o que nos convirtió o que nos está convirtiendo en seres grises. Y cuando decimos la caída de las Torres Gemelas, estamos hablando de uno de los actos más violentos, entre muchos otros, que tenemos cerca, ¿no? Cerca me refiero a una cuestión casi temporal, ¿no? Ya casi temporal. Bueno, entonces decíamos, todos somos estos árboles que están enfermos y que de alguna manera, pues, el síntoma es precisamente lo gris.
y que eso que es gris viene de la de la caída de las Torres Gemelas y la aparición, ¿sí?, de los seres humanos, nosotros, de los humanos, cubiertos de un tono gris. Entonces ya desde ahí creo, me parece, que puede quedarnos un poco claro. Estamos entonces condenados a la salida desde este punto de vista, de los relatos, estamos condenados a causar y sufrir el mal. Entonces ya desde ahí lo entendemos como una tragedia colectiva, una tragedia social. Ahora, ante este texto, y esa parte siempre es maravillosa de cómo nos enseñan los textos acerca también de otras cosas, ¿no?, de otros registros, pues ahora sabemos lo que no sabíamos nada de botánica. Por ejemplo, en mi caso, a mí no me duran ni las flores de plástico. Hay gente que sabe botánica, pero aquí lo que ahora sí sabemos es que la tristeza de los cítricos, que es lo que lleva título, es un mal que mata a los árboles. Muy bien, entonces ya decíamos, después de teñirlos de gris. Aquí lo que vemos es que estas criaturas, que son estos árboles, ¿no?, teñidos de gris, están marcados por la tristeza, ya lo hemos dicho, pero por la oscuridad de la violencia, ya también creo que nos queda claro que los transforma en ceniza, y ahí está el color gris, el cual comentamos acerca del hombre gris, que ese hombre gris, aquí abro un paréntesis, acuérdense que puedo hacer muchas digresiones, ese hombre gris va a ser precisamente el líquido de Zygmunt Bauman, el hombre, la mujer, el ser humano líquido, en el sentido en el que va de aquí para allá, ¿no?, tiempo, y que de alguna manera no encuentra su camino. Entonces, como el agua, ¿no?, el agua que se va por cualquier lado y no sabe cómo encontrar su cauce. Cierro el paréntesis. Entonces, hombres que se transforman en ceniza. Quisiera yo como establecer un concepto de literatura mediante el texto. Un concepto importante para ensanchar la comprensión, es decir, el gozo de este texto. El concepto de lo liminar. Fíjense, liminar. Seres liminares. Entonces, por ahí, métanse a la RAE, ¿no?, y busquemos liminar para tratar de comprender a estas criaturas. Bueno, fíjense bien. Son criaturas que están al límite. Es decir, criaturas que están como en un umbral. Criaturas que no pueden ni saltar a la muerte, no sé si se explica, pero tampoco regresar a una vida. Entiendas esto desde un punto de vista absolutamente filosófico. Es decir, se encuentran en una desgracia en la cual no hay absolutamente salida. Entonces están en un umbral, eso es lo liminar, son personajes liminares, están en un umbral, en el límite, donde no pueden ni avanzar hacia una salida, una solución, hacia una, o pueden regresar a un estado que tampoco se nos presenta, posiblemente de bienestar o satisfactorio. Entonces, no hay paso, es decir, es por el contexto de la violencia. Un contexto que la sociedad hemos generado. Entonces recuerden que esto no es castigo, ni tampoco proviene de seres oscuros. O sea, desde este punto de vista, haciendo filosofía, todo lo que ocurre, y sobre todo tomando en cuenta que estos 10 relatos tienen como contexto nuestro propio país, México, porque ayer nos mandaban saludos antier desde Perú, cosa que me dio muchísimo gusto. Bueno, entonces, dentro de la interpretación de estos cuentos, es que la vergüenza, ¿no?, la violencia, la tristeza proviene de la frustración.
sí tendríamos que ir a un análisis en el sentido de tratar de sostener esta afirmación. Fíjense bien, la violencia y la tristeza, me estoy refiriendo a estos relatos, surgen de la frustración. Y ahí vamos a la filosofía. ¿Cómo nos relacionamos con los demás? Por ahí se me ocurre recordar, pensar, relacionar a esta novela que se llama La Giganta, de esta escritora, ahorita recuerdo el nombre, de apellido Kubrick, eso sí me acuerdo, y por ahí lo leyeron algunas de las... El que hay una intención ahí, hay una intencionalidad dentro de ese texto, La Giganta, donde se nos habla, por ejemplo, de la violencia de las madres mexicanas. Entonces, ahí tenemos que decir cómo nos relacionamos. Relacionarse es cómo hablamos con los demás. ¿Cuál es el tono que usamos con los demás? La relación, en la base de las relaciones es la comunicación. Y cuando hablamos de comunicación estamos hablando de palabras, estamos hablando de significados, estamos hablando de tono, hablando de intencionalidades y estamos hablando de un contexto, de un acto de comunicación. Entonces, a partir de ahí, tendríamos que reflexionar cómo nos comunicamos con los demás, pero con todos los factores que implica una comunicación con los otros. Bueno, lo que vemos aquí es que eso nos lleva también a aceptar que todo el tiempo estamos chocando con el otro. Ahora, no es tampoco el que busquemos chocar, que también se dan los casos, sino que de alguna manera, si tomamos en cuenta todo lo que implica relacionarnos con los demás, a ver, como dentro del proceso de comunicación, pues yo que estudio comunicación decimos qué horror que siempre vamos a los mismos factores. Hay alguien que habla, que transmite un mensaje mediante un canal con cierto tipo de palabras hacia un receptor del cual está esperando una respuesta. Pero para todo ello hay un metalingüismo, una plataforma metalingüística que se llama código. Y en ese código es donde se eligen las palabras. ¿O no? ¿Qué estructura lingüística voy yo, emisor, a elegir para transmitir ese mensaje? Pero también qué estructura lingüística elige el otro para darme una respuesta. Esto quiere decir que un factor importantísimo es la interpretación. ¿Cómo interpreto yo antes de expresarme? ¿Y cómo interpreta el otro cuando me escuche y me va a responder? Entonces, aquí lo que tendríamos que ver es que quizá el problema está en la interpretación. El problema de las interpretaciones, la complejidad de las interpretaciones. Por ahí hay un texto de Paul Ricoeur. Bueno, y la dificultad de entendernos unos con otros. ¿Cómo interpreto yo? ¿Cómo interpreta el otro? Y cómo interpreta el otro de manera que me va a responder. Y si esa respuesta es propia interpretación o no. La pregunta sería si entonces esta multiplicidad, esta múltiple posibilidad de interpretaciones de la realidad y del acto comunicativo entre los seres humanos es lo que genera la violencia, sería la pregunta. Bueno, vamos a ver. Si observamos un poco estas malas interpretaciones o interpretaciones, encontramos en todas las relaciones de nuestras relaciones, ¿no? La base de la relación es la pareja. Entonces, a ver, pensemos en la complejidad que hay dentro de la comunicación y sus interpretaciones de los mensajes en la pareja, en la familia, luego en los amigos, luego imagínense entre los compañeros y por último entre los conocidos o los desconocidos, porque también tenemos problemas con quienes ni siquiera conocemos, salimos a la calle y ya estamos confrontándonos, ¿no? Con los demás. Entonces, que intentamos hacer a partir de la complejidad de las interpretaciones. Bueno, incluso para lo que algunos llaman amistad o amor,
pues la amistad y el amor también está marcado por estos encuentros y desencuentros. Entonces tendríamos que ver que los personajes de estas razas, el cuerpo y desencuentros, ¿a partir de qué? De interpretaciones de la realidad, de interpretaciones de uno mismo, de interpretaciones del otro, ¿sí? Entonces, no solo en un acto comunicativo, sino en un acto del contexto mismo. Entonces, es la frustración. Por ahí, pues, respuestas, ¿están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? De acuerdo a su lectura. Aquí no estamos pidiendo, bueno, personal, está bien, bienvenido, pero vamos a anclarnos al texto. De acuerdo a las narraciones, la pregunta sería, de no poder aceptarnos, de no poder comprendernos como sociedad, de no poder valorarnos como humanidad, como gente como humanidad, que se genera el virus de la... ¿Qué es lo que genera el virus de la violencia? Filosofar esto que acabamos de decir. ¿De dónde proviene el mal de los cítricos? Entonces, ¿de dónde viene lo que estamos viviendo ahora? Simplemente tendríamos que pensar que este aislamiento involuntario es de una violencia extrema. Pensémoslo por qué, ¿sí? Y ahí se los dejo un poquito de reflexión. O sea, toda nuestra vida está siendo violentada. Pero ¿quién ha producido esta violencia? La pregunta. Tenemos que ver que, aunque hay gente que sigue trabajando y gente que sigue en la calle, está viviendo las consecuencias de una violencia. Y decimos, ¿y de dónde proviene esa violencia? Esta que estoy viviendo ahora. Por violencia, en ese sentido, entendamos lo que nos ha hecho caer en una crisis, lo que nos está haciendo crisis, y que tratemos de entender quién, fíjense, quiénes, pero no en sentido culpables, así, de señalar con el dedo, porque es muy posible que seamos todos. Todos generamos la violencia. Entonces, aquí es filosofía y estamos arriesgando respuestas. La respuesta no es una filosofía, la respuesta es simplemente una hipótesis. En ocasiones como ahora no podemos sostener en este momento, como lo que acabamos de decir. Entonces, hacer filosofía es generar esa pregunta: ¿de dónde procede la violencia? Y precisamente esa violencia. Entonces, vamos a tratar, ¿no?, de ir entendiendo o de tratar de ir buscando dentro del texto que hay respuestas. Recuerden que el encuentro con la respuesta no es tan importante. Me parece que es mínimamente importancia de la pregunta. El que todos podemos mirar, hablando de esas interpretaciones, todos podemos mirar, y tal vez, miramos, tal vez, no tenemos esa empatía con la realidad. Normalmente tenemos una apatía hacia la realidad. En ese sentido podríamos decir, ¿nos interesa acaso saber, por un lado, qué mal hemos hecho para sufrir el mal? Y por otro lado, ¿cómo podemos ir transformando una situación? Entonces todos podemos mirar y tal vez miremos los mismos acontecimientos. Por ejemplo, lo que está sucediendo aquí. Estos acontecimientos que vemos aquí, acontecimientos muy ligados a la sexualidad, a los deseos sexuales que hacen daño, de las narraciones, acontecimientos también ligados a la violencia, a los secuestros, al maltrato, a la infidelidad, etcétera, ¿no? Entonces lo que nosotros pretendemos es decir, si esa violencia, esos acontecimientos no provienen acaso de que todos tenemos una perspectiva distinta de la realidad.
Entonces, fíjense bien, miramos la realidad y era totalmente distinta. Entonces, esa diversidad de miradas produce la pregunta. Nos mete en situaciones de violencia, de intolerancia, o de apatía, o de confrontación. Las redes sociales, sobre todo el Twitter, ¿qué es lo que está provocando toda esta circunstancia, no? Bueno, entonces, vamos a seguir con esto. Lo más lindo de la literatura, y lo digo así, cuestión horrorosa que estamos hablando, y que también nos presenta, ¿no? En ese sentido, pues, toda la crueldad, ¿no? Que vemos aquí expuesta en estas prosas, ¿no? Sin piedad, es decir, sin salida. Entonces, lo lindo de la literatura es que nos va a mostrar, pues, una visión totalmente distinta a la nuestra. Visiones que creíamos conocer, pero que de algún modo tendríamos que volver a reconocer. O visiones que no, maneras de ver la realidad que no conocíamos en lo absoluto y que la literatura nos da esa oportunidad de conocer o de reconocer. En este caso, ¿qué conocemos? ¿Qué nos hace conocer en un sentido de connotación de segundo grado? Es decir, que no estamos hablando, ¿no?, de un conocimiento científico, sino humano. ¿Qué nos hace conocer humanamente este libro? Nos hace conocer una de las características inherentes al ser humano, que es precisamente la tristeza que genera, cómo nos mete en esa situación grisácea, en esa situación sin salida, cuando nosotros mismos hemos generado, ¿no?, ese contexto. Por ahí quienes estén en la computadora, o no sé cómo le hagan en el teléfono, pero hay gente muy lista, que tenemos una teoría dinámica de la porque tiene un movimiento. Ustedes la pueden encontrar ahí en la red como la rueda de las emociones. En otras traducciones le llaman la flor de las emociones. Porque si las emociones son inherentes al ser humano, reconozcamos entonces cuáles son esas emociones primordiales. Fíjense muy bien cómo tenemos ahora sí que mitad y mitad, ¿no? Porque estamos hechos de optimismo, amor, pero también estamos hechos de remordimiento, de terror. Entonces podríamos decir, a ver, tenemos aquí la serenidad, la aprobación, el interés por algo, la motivación, ¿no?, que tenemos por algo, pero nada más son tres, por lo menos lo vemos así, ¿no? La distracción puede ser positiva, ¿no?, en el sentido del asombro, pero quizá no. Entonces tenemos aquí, por lo menos en esta teoría de la rueda de las emociones, la flor de las emociones, la teoría de pues parece que solamente tenemos tres positivas inherentes al ser humano. El interés, que viene del optimismo, ¿no?, y de lo que me genera esa energía para ir hacia algo o generar algo, que ver con la alegría, el éxtasis, la serenidad y la aprobación, la confianza, etc. Si alguien por ahí vuelve a mirar esta teoría dinámica en la red, podemos hacer un debate interesantísimo aquí en los comentarios de decir qué otras emociones positivas generamos los seres humanos, porque las demás dice enfado, temor, acción, que ahí podríamos decir, depende del contexto, melancolía y tedio. Entonces, ¿de dónde nosotros suponemos o queremos suponer que todo el tiempo tenemos que estar positivos? Hay ahorita algunos que está ocurriendo ahora es que empezamos a crear tanto pensamiento positivo, empezamos a nulificar a nuestros enemigos en el sentido de amenazas, sentirnos confiados, tan confiados de que no hay amenazas, todos muy felices y todos muy positivos
y todos entendiendo el universo y en conexión con todas las fuerzas cósmicas, que por eso ahora no entendemos nada. Entonces ahí la situación, creo que este texto podemos bien relacionarlo con lo que nos da a un nivel muy superior. Bueno, entonces recuerden ahí esa rueda de las emociones que también nos ayuda a entender pues cuántas hay positivas, cuántas hay positivas, negativas, y cuáles son los contextos en los que se van generando estas emociones. Vuelvo a las emociones. Recordemos que tenemos 3, 6, espérenme, 1, 2, 7, 8, ¿sí? Emociones, por lo menos desde esta teoría, tenemos 5 positivas, no, perdón, 3 positivas frente a 5 negativas. Entonces, bueno, pues esto yo creo que da pie a toda una reflexión, interpretación, ¿no? Que podemos usar también en estos 10 relatos de Liliana Blum. Bueno, la pregunta es cómo podemos transformar una situación. Es decir, cuando nosotros estamos leyendo de estos cuentos y de estas narraciones, y terminamos una de ellas, el lector no debe de quedarse, ¿no? En el sentido de, ay, pobre, ay, qué horror, ay, qué fuerte, porque sabemos que terminan en una situación sin salida, en una especie de donde no hay posibilidad. Entonces, ¿por qué Liliana Blum cierra esas posibilidades? Para que nosotros abramos la posibilidad, como lectores, y nos preguntemos cómo podríamos transformar cada una de estas situaciones, cómo podríamos transformar cada una de estas 10 situaciones. Y quizá tendríamos que ir hacia, ¿qué modificaríamos hacia atrás? En cada una de las ¿qué le modificaríamos al contexto? ¿Qué le modificaríamos a los personajes para evitar que eso ocurriera? Un poquito como dicen, como el efecto mariposa, ¿no? Entonces es un buen ejercicio, en el sentido en el que el cuento mismo se cierra para que el lector le dé una apertura. Y ahí está precisamente nuestro quehacer, trabajo como lectores activos y no pasivos, solamente recibiendo, ¿no? Y consumiendo historias. Bueno, aquí lo que vemos es que es una lección a largo plazo que nos permite de alguna manera cambiar el rumbo. Nos cuesta muchísimo trabajo asimilar esta gran escuela de Esquilo que nos dice donde no hay cambio, donde no hay sufrimiento, no puede existir una posibilidad de transformación. Y entonces aquí estos cuentos hacen un papel muy interesante, primero, en el sentido en el que el lector debe comprometerse en el sentido de terminar la narración, concluir cada una de las 10 narraciones y preguntarse cómo podría no haber sucedido esto. Y por otro lado, ¿qué tipo de aprendizaje nos da para que cambiemos el rumbo? ¿De qué manera? ¿Hacia adelante y hacia atrás? ¿Cómo pude evitarlo? ¿Y qué aprendizaje me dejan estos relatos para que no vuelva a ocurrir? Que no ocurra nunca más, ¿no? De cierre, de clausura del círculo de la violencia. Bueno, y ese sí han metidos todos estos relatos y todos estos personajes. Es ese círculo terrible en el que he sido dañado y daño. Por tanto, al dañar, quien es dañado, daña. Y entonces, a ver, ¿cómo vamos a romper esta cadena de daño, esta cadena de violencia? Y no solamente estamos hablando desde la infancia, que al niño, ¿no? Hay este texto de Freud que se llama Golpean al niño, que sabemos que claro que tiene
que ver y tiene mucha importancia, pero no solamente estamos hablando de la infancia, que ese factor es determinante y fundamental, sino en la vida, ¿no? En el transcurso también de la vida de una persona, de cómo los demás nos afectan, nos trastocan, nos violan, violan en todos los sentidos de la palabra, nos dañan, nos lastiman y de alguna manera nosotros también lo hacemos con los demás y no nos damos cuenta en muchas ocasiones. Somos totalmente, no quiero usar a Horacio Quiroga, pero porque es necesaria, somos totalmente imbéciles. Es decir, para Horacio Quiroga quiere decir inconscientes del daño que le hacemos a los demás. Entonces es una posibilidad, lo que estamos dando ahora, que no podemos ignorar. La posibilidad de que son sea el que quien violenta ha sido violentado y que entonces es algo que, ¿qué posibilidades tiene de cambiar? ¿Qué podemos hacer? Me regreso a la giganta. Venimos, según la giganta de esta... a recordar por ahí cómo se apellido Kubrick, tendríamos que ver. Y la mayoría de los mexicanos procedemos de familias violentas en el discurso, fíjense, estamos trabajando solo en lenguaje, ni siquiera hemos sido cosa superior. Estamos hablando de cómo se dirigen ante nosotros padres, maestros, el bullying, todo el contexto de violencia que hay, en general, ¿sí? No estamos en particularidades, porque luego como lectores nos da por decir, no, es que en la casa de mi vecino, en un contexto totalmente general. Entonces decimos, vivimos en esos contextos de violencia en México porque estamos hablando de que estos relatos están... Y entonces, ¿cómo rompemos ese círculo? Si venimos de familias violentas, vamos a crear familias violentas y entonces ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. Imagínense esto a nivel mundial, a nivel global, y cómo se va dando también mediante el lenguaje y los actos, también va cambiando de cultura en cultura. Bien, vamos a ir terminando con esto. Sobre ese sentido, les pido también que recuerden esta rueda de las emociones para tratar también de comprender por qué nosotros generamos violencia, me estoy refiriendo a y por qué podríamos decir que es inherente al ser humano. Bueno, voy a dar dos ejemplos y creo que los he dicho muchas veces. Por un lado, si nos vamos a los mitos fundantes, a los dioses fundantes, encontramos la violencia. Muchos relatos, la mayoría de los relatos míticos contienen lo que ahora podríamos reflexionar en el propio contexto. Desde Gilgamesh, ¿no? Pero también las épicas. Todas las épicas fundantes tienen como base la guerra, la confrontación, el castigo, la venganza, la violencia. ¿Sí? Entonces, piensen desde el Ramayana, el Mahabharata, la Ilíada, la Odisea. Y además con todos los mitos. Entonces, casi porque siempre tenemos la sospecha, podemos fundamentarlo en su totalidad, casi tendríamos, ¿no?, la afirmación de que la violencia es inherente a lo humano. Y si nos vamos a la rueda de las emociones, pues ¿qué hacemos? Si son 8 y 3 solamente son positivas y las demás son negativas, entonces tendríamos que construir una sociedad distinta, una sociedad en la que podamos convivir sin dañarnos unos a otros, que tratar de entender, y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo ahora de aislamiento. Entonces vemos ahí que también se habla sobre que los matrimonios duraban mucho, ¿no? Es que antes los matrimonios duraban mucho, es que antes los amigos estaban todo el tiempo contigo, es que antes todo era mucho más estable, el tiempo pasado
Bueno, yo la verdad me atrevo a decir que hay gran falsedad en esto. Si los matrimonios duraban más, era a costa del sufrimiento. Es decir, a costa del sufrimiento de las mujeres, del dolor y de la violencia. Sobre todo en ese sentido. Siempre decimos, no es que antes se aguanta, no es que antes se rompía la tacita y entonces la pegábamos, ahora se rompe la tacita y tiramos la tacita. Sí, pero ¿cuál es el precio que había que pagar? Entonces pensemos muy bien que la mayoría de los árboles, las mujeres. Y ahora las mujeres, quizá, estoy aventurando también esta hipótesis, a ver ustedes qué piensan, ya no estamos tan dispuestos a sufrir, a soportar la violencia de un mundo marcado por la grisura, es decir, de un mundo marcado por la violencia, el sufrimiento y por la tristeza. Fíjense cómo si vamos a las obras literarias, claro, Casa de Muñecas de Ibsen, remítanse a los 3 novelones, ¿no? De estas mujeres de la novela decimonónica, Madame Bovary, Ana Karenina y Ana Osores en la Regenta. Remítanse a cualquier tipo de texto donde podamos ver a estas mujeres personajes de 60 años de matrimonio, ¿no? Y hasta la tumba, todo el dolor que había detrás, o toda la posibilidad de dolor que puede haber detrás. Bueno, como no quiero cerrar este libro en ese sentido, porque decimos, no es que Liliana Blum, no es que la obra literaria, no es que los relatos sean pesimistas. Los relatos están ahí para llevarnos a dos tipos de reflexiones. Hacia atrás. Hacia atrás podríamos decir, ¿qué generó esto? Y cómo poder evitar lo que generó esa situación de violencia. Y por otro lado, o cómo encontrar salida a esas situaciones de violencia. Entonces recuerden, son relatos a la mitad, ahora sí como diríamos en literatura, a media res, entre el trabajo de un lector que piensa hacia atrás, ¿qué es lo que generó esto? No es sino contextos, y cómo podemos evitar que vuelva a suceder. Ese es el papel activo del lector. El lector no es un consumidor, lector literario, no es un consumidor de historias. El lector literario es un lector y ya tenemos una situación totalmente distinta. Bueno, voy a cerrar con un texto bien bonito porque es un texto que nos el que si nosotros fuéramos el tipo de gente que podemos ser y que tenemos la posibilidad de ser, como lo plantea Mario Benedetti, este tipo de situaciones de estos 10 cuentos no estarían sucediendo. Ni siquiera estarían sucediendo en el sentido en el que se diera pie para poder escribirlos, ¿no? Si lo apuntan por ahí para que después vuelvan a disfrutarlo, se llama La gente que me gusta. Entonces se los voy a leer y con esto vamos a ir terminando la sesión. Dice Mario Benedetti, se titula Me gusta de Mario Benedetti, dice, me gusta la gente que vive, que no hay que decirle que haga las cosas, sabe lo que hay que hacer y que lo hace. Gente que cultiva sus sueños hasta que esos sueños se apoderen de su propia realidad. Me gusta la gente con capacidad para asumir las consecuencias de sus acciones, la gente que arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien se permite huir de los consejos sensatos, dejando las soluciones en manos de nuestro Padre. Quien conoce a Mario Benedetti, lo irónico que hay al final. Me gusta la gente que es justa con su gente y consigo misma. La gente que nuevo día las cosas buenas que existen en su vida
que vive cada hora con buen ánimo, dando lo mejor de sí, agradecido de estar vivo, de poder regalar sus manos y ayudar generosamente sin esperar nada a cambio. Me gusta la gente capaz de criticarme constructivamente y de frente, pero sin lastimarme ni herirme, la gente que tiene tacto. Me gusta la gente de justicia, a ellos los llamo mis amigos. Me gusta la gente que sabe la importancia de la vida y la predica, la gente que mediante bromas nos enseña a concebir la vida con humor, la gente que nunca deja de ser aniñada. Miren qué cosa más linda. La gente que nunca deja de ser aniñada, aniñada. Me gusta la gente que con su energía, me gusta la gente sincera y franca, capaz de oponerse con argumentos razonables a las decisiones de cualquiera. Me gusta la gente fiel y persistente, que no fallece cuando de alcanzar se trata. Me gusta la gente de criterio, la que no se avergüenza en reconocer que se equivocó o que no sabe algo. La gente que al aceptar sus errores se esfuerza genuinamente por no volver a cometer. Que lucha contra las adversidades. Me gusta la gente que busca soluciones. Me gusta la gente que piensa y medita internamente. La gente que valora a sus semejantes no por un estereotipo social ni como luz. La gente que no juzga ni deja que otros juzguen. Fíjense, ni deja que otros juzguen. Me gusta la gente que tiene personalidad. Me gusta la gente capaz de entender que el mayor error del ser humano es intentar sacarse lo que sale del corazón. La sensibilidad, el coraje, la solidaridad, la bondad, el respeto, la tranquilidad, la humildad, la fe, la felicidad, el tacto, la confianza, el agradecimiento, la sabiduría, los sueños, el dar a los demás y propio, son cosas fundamentales para llamarse gente. Con gente como esa me comprometo para lo que sea por el resto de mi vida. Tenerlos junto a mí me doy bien retribuido. Bueno, estoy usando, ¿no?, en el sentido de la palabra, estoy acogiéndome a este texto de Benedetti para tratar de entender que esto tenemos que evitarlo, que tenemos que leerlo para conocerlo, que tenemos que leerlo para aceptarlo, que tenemos que leerlo para, obviamente, darnos cuenta lo que generamos con la violencia. Conocimiento, ojalá podamos lograr esa transformación de tener el honor de llamarnos gente, de tener la dignidad de llamarnos humanidad. Esto existe, es decir, existe porque lo vemos en la literatura y todo el arte proviene de la realidad transformado. Esta es una configuración de lo real, diría Aristóteles, es una reproducción de lo real, es una mímesis de lo real, es un conjuro que esto no suceda, que no produzcamos violencia, que rompamos el círculo de la violencia, de la tristeza, del dolor, y que podamos edificarnos, construirnos como gente, como humanidad. Entonces les invito a que reflexionemos en torno a esto, como lectores, como lectores productores de significados, de reflexiones, de interpretaciones, de dónde proviene la violencia y cómo podemos cambiar el contexto de la violencia por una cultura de la paz, no habitados o no grises, adoloridos, sino como personajes que finalmente vemos en la historia, que podamos llamarnos humanidad. Entonces, espero que hayan disfrutado con estas 3 sesiones de este libro, Tristeza de los Cítricos, de Liliana Blum.
término, no es un libro pesimista, es un libro totalmente que nos lleva a la reflexión en torno a la tristeza que proviene de la violencia. Yo soy Margarita Díaz de León. Hemos estado aquí en el taller Literatura en Espiral para los integrantes del curso de filosofía y obviamente con quienes nos quieran escuchar, porque tenemos que siempre tener el arte y la de no olvidarnos que somos seres humanos, el compromiso de llamarnos gente y gente buena. Muchas gracias, disfruten su día. A las 6 de la tarde con la segunda sesión Italo Calvino para el otro grupo, el de Gandhi, que es literatura italiana. Tengan un bonito día, lean mucho, leamos, disfrutemos por lo menos este encierro cada mes. Buenas tardes.